¡Argivos! ¡Arriba sus escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. En el vídeo pasado hablamos de las infidelidades de Zeus, de las llegadas de Festo y Afrodita al Olimpo y del nacimiento de Atenea. Pero aún nos faltan varios dioses por conocer, así que hoy terminaremos de hablar de los dioses olímpicos, el panteón helénico, tercera parte. Muchos de los dioses más importantes nacieron de las relaciones que Zeus mantuvo con otras diosas y ninfas. El problema es que el rey de los dioses, en su afán por poblar el mundo con una nueva generación divina, no hacía sino humillar a la diosa que había entronizado a su lado. Hasta el momento, Hera había soportado todas y cada una de las infidelidades del esposo, pero todo tiene un límite, y un día la reina de los dioses estalló. Sabía que no podía agarrárselas con el marido, pero sí con las mujeres con las que éste se acostaba, y aún con los hijos que engendraba. El primer caso, tal vez el más paradigmático de su ira divina, fue el suplicio de Leto. En una ocasión, Zeus se prendó de los encantos de dos hermanas, ambas pertenecientes a la segunda generación de titanes. Fueron ellas Asteria y Leto. A la primera que sedujo fue a Leto, quien no se esforzó demasiado por rechazarlo. Hera se enteró pronto de esta nueva infidelidad, y como ninguna relación de Zeus es estéril, maldijo a Leto para que no pudiera dar a luz en tierra alguna. La titánide debió escapar entonces del Olimpo, mientras en su interior se gestaba la nueva descendencia de Zeus. ¿Y qué hizo el propio Zeus para evitarlo? Pues nada, o eso es lo que comúnmente se cree. Ni bien tuvo conocimiento del destino de Leto, Zeus buscó cortejar a la otra hermana, a Asteria, pero Asteria estaba al tanto de lo que había sucedido, y temiendo los celos de Hera, se transformó en una codorniz para esconderse. Pero como esto resultó inútil, se arrojó al mar para escapar del rey de los dioses, aún en forma de ave. Fue entonces cuando Zeus transformó a esa pequeña codorniz llevada por las olas en una isla flotante, isla que estaría a la deriva y que recibiría el nombre de Ortigia, la isla de las codornices. Cuando el momento del parto de Leto llegó, todas las regiones se mostraron hostiles con ella en respuesta a la maldición de Hera. Zeus entonces decidió intervenir y envió a los anemos, los dioses de los vientos, para que la rescataran y la llevaran a la nueva isla de Ortigia. Debido a que el islote no existía cuando Hera lanzó la maldición, o bien porque no se encontraba anclada al fondo del mar, la isla, que antes había sido su querida hermana, recibió a Leto en su seno. A Hera, sin embargo, aún le quedaba una última carta por jugar. Buscó a su hija Ilitia, la diosa de los nacimientos, y le ordenó que se sentara y se cruzara de piernas. Al hacer esto, evitaba que todo ser vivo pudiera dar a luz. Y así transcurrieron 9 días, en los que los gritos de agonía de Leto, que pujaba sin poder alumbrar, llegaban hasta el mismísimo Olimpo. Angustiadas por lo que veían, las diosas le pidieron a Iris que persuadiera a Ilitia de que no tenía sentido seguir obedeciendo a la reina y que el hijo de Leto debía nacer. Pero Ilitia solo se apiadó cuando Iris la sobornó con un collar de oro. Y entonces se abrió de pierna y Leto al fin pudo dar a luz. Varias diosas acudieron para presenciar el alumbramiento, pero por temor a Hera no se atrevieron a asistir a la parturienta. Leto se aferró a una palmera que crecía junto a un estanque y allí pujó hasta que de su vientre salió una niña que recibiría el nombre de Artemisa. Pero los dolores de parto no cesaron, y es que la titánide aún tenía dentro suyo a otro hijo de Zeus. Sin embargo, a Leto ya no le quedaban fuerzas, y así pasó otro día. Pero por la noche, Artemisa creció prodigiosamente, y así pudo ayudar a su madre para que diera a luz a su hermano gemelo, a Apolo, el dios de la luz, la música y la profecía, entre muchas otras cosas. Y Artemisa, además de ser diosa de la casa, se convirtió por su ayuda en protectora de las parturientas.
Para conmemorar este nacimiento doble, Zeus hizo que la isla flotante de Ortigia quedara anclada al fondo del mar mediante 4 pilares, y desde entonces pasó a ser conocida como Delos. Pero Hera no iba a aceptar la derrota tan fácilmente y envió a Pitón, una serpiente monstruosa nacida de la tierra y que custodiaba el oráculo de Gea, para que matara a Leto y a sus hijos. Advertida, Leto tomó a los gemelos y cruzó el mar hacia oriente, hacia la región de Licia, donde consiguió ocultarse algún tiempo. Allí intentó dar de beber agua de un estanque a sus hijos, pero los hombres que habitaban la región, instigados por Hera, removieron el barro del fondo para enturbiarla y hacerla imbebible. Como castigo, Zeus, o bien la propia Leto, los transformó a todos en ranas. Leto se mantuvo escondida hasta que Apolo y Artemisa crecieron lo suficiente para defenderla. Solo entonces Zeus los reconoció como hijos y obligó a Hera a aceptarlos en el Olimpo y olvidarse de su odio hacia Leto. Apolo, por otra parte, mataría a Pitón, ya fuera porque los hubo perseguido a él y a su hermana de niños, o porque el dios simplemente tenía intenciones de apoderarse del oráculo que la serpiente protegía. Recibió de Temis, o bien de su abuela Febe, la posesión del santuario, y aprendió de las Trías, las ninfas del Parnaso que la habían criado, el arte de la adivinación y la profecía. En cuanto a Artemisa, se dice que cuando subió al Olimpo, se sentó en las rodillas de Zeus y le acarició la barba, enterneciendo el corazón del dios. Zeus le preguntó qué regalos le gustaría recibir, y Artemisa se aprovechó de tamaña generosidad, pidiendo numerosos dones, epítetos y regiones en las que ser adorada. Pero también solicitó al padre un arco y flechas, y permanecer siempre virgen, siempre pura e inmaculada, y el rey de los dioses le concedió todos esos dones, y más. Según la tradición, la primera cacería de Artemisa se llevó a cabo en la región de Ática, donde capturó 2 ciervas sagradas para que tiraran de su carro. Otra inmortal seducida por Zeus fue Maya, una de las 7 Pléyades. Debido al poder de Zeus, Maya no se atrevió a rechazarlo, a pesar del trato que el rey de los dioses le había dado a su padre Atlas. Pero por temor a los iracundos celos de Hera, decidió alejarse del Olimpo y encontrar refugio en una cueva del monte Silene, en Arcadia, donde daría a luz a un niño que sería conocido como Hermes, el astuto mensajero de los dioses. A los pocos días de nacido, Hermes se escabulló de su cuna mientras su madre dormía y caminó a la región de Pieria, donde se encontró varios bueyes que formaban parte de un ganado consagrado a Apolo. Sin pensárselo demasiado, arrió todos los bueyes que pudo de regreso a la región de Arcadia, teniendo buen cuidado de borrar las huellas que dejaba, o bien alterarlas para que pareciese que los bueyes tuviesen los cascos invertidos, cosa que consiguió engañar a Apolo durante algún tiempo. Hermes regresó a Arcadia con el ganado, y a orillas del río Alfeo inmoló a 2 de ellas, dividiendo sus partes como ofrenda para los dioses, siendo este el primer sacrificio que jamás se haya hecho. Otra proeza que llevó a cabo en su niñez fue la invención de la cítara, que creó usando el caparazón de una tortuga y las tripas de las vacas sacrificadas. Sin embargo, su música llamó la atención de Apolo, que pasaba por allí en busca de su ganado robado. Apolo vio los cueros de los animales sacrificados, pero no el resto de las vacas, así que furioso irrumpió en la cueva donde vivía Maya y le exigió que le entregara al ladrón de sus animales. La Pléyade intentó disuadir a Apolo, alegando que Hermes no era más que un niño, pero Apolo ya no se dejaría engañar. Sacó al niño de la cuna, pero al reconocerlo como hijo de Zeus, se cuidó de no ejercer violencia sobre él. Así que decidió llevárselo al Olimpo, para que fuese Zeus en persona quien decidiese qué hacer con el ladrón. Zeus escuchó primero la acusación de Apolo y luego la defensa de Hermes, quien mintió no saber nada al respecto. Pero como nada puede ocultársele al rey de los dioses, ordenó que devolviese cuanto antes el ganado robado. Hermes no tuvo opción y guió a Apolo a donde tenía ocultas las vacas. Pese a todo, Apolo estaba dispuesto a perdonarlo y entregarle el ganado entero si Hermes le entregaba a cambio la cítara que había creado. Y el hijo de Maya así lo hizo. Hermes regresó con su madre al monte Silene y tiempo después inventó, tras cortar y amarrar unas cañas, otro instrumento musical, la zampoña.
Al oír esta nueva música, Apolo volvió a aparecérsele y le dijo que lo convertiría en el dios de los pastores si se le entregaba. Hermes intentó negociar, exigiéndole que además le enseñara el arte de la adivinación, pero Apolo no podía ceder tanto y le recomendó que fuese a ver a las trías del Parnaso, quienes terminarían enseñándole el arte de adivinar mediante guijarros. Después de su estadía en el Parnaso, Hermes subió al Olimpo para ser reconocido por Zeus y ocupar su lugar entre los dioses, como señor de ladrones y pastores. Y debido a su elocuencia y sagacidad, se lo nombró mensajero de los dioses y conductor de las almas. Aún no hemos dicho nada sobre Hestia, la diosa del hogar y el fuego sagrado. En una ocasión, Apolo intentó cortejarla al mismo tiempo que Poseidón, y como Hestia no respondía a las insinuaciones de ninguno de los dos, cada uno pensaba que prefería al otro. Pronto, ambos dioses empezaron a discutir, y todo el Olimpo temió que se fuesen a las armas. Hestia, previendo lo que sucedería si no hacía algo, se levantó de su trono, se acercó a Zeus, y tras poner una mano en su frente, juró por su cabeza que permanecería eternamente virgen, desilusionando así a ambos pretendientes. En agradecimiento por haber mantenido la paz en el Olimpo, Zeus le concedió recibir siempre las primicias de todo sacrificio. De esta forma, Hestia se unió a Atenea y a Artemisa en el grupo de las diosas vírgenes. Todo lo contrario a la sensual Afrodita, que no contenta con el marido con el que la habían desposado, buscó placeres fuera del tálamo nupcial. De todos los amantes de Afrodita, el más conocido siempre ha sido Ares, el dios de la guerra. Una noche, cuando Hefesto se marchó para trabajar en su fragua, Ares acudió al lecho de la diosa, no sin antes dejar un centinela en la puerta para que le avisara si su hermano regresaba o si estaba próximo el amanecer. Pero el placer entre Ares y Afrodita duró toda la noche y Alectrión, tal como se llamaba el centinela, se quedó dormido justo antes de que el día clareara. Entonces Helios, el dios del sol que todo lo ve, se levantó por oriente, descubrió a los amantes dormidos, desnudos y abrazados, y puso sobre aviso al pobre de Hefesto. Cuando Ares se percató de que había amanecido, salió furioso de los aposentos de Afrodita y encontró a Alectrión dormido. Como castigo por su descuido, lo convirtió en un gallo, condenándolo a cantar cada vez que se alza el sol. Y esperando que nadie lo hubiese visto, Ares se escabulló sin dejar rastros, pero ya era demasiado tarde. Si algo caracteriza a Hefesto es su sagacidad y paciencia. Sabía que si increpaba a Ares o si lo denunciaba sin prueba alguna, tendría todas las de perder. Por eso tramó un ardid para dejar en evidencia a los amantes. Se puso a confeccionar una red irrompible y tan fina que era imposible de detectar. Y al regresar a la cámara nupcial, instaló el artilugio sobre el tálamo, cuidándose de que Afrodita no lo viese. Luego le dijo que se iría de nuevo a trabajar y que no regresaría por algún tiempo. Afrodita se lo hizo saber a Ares, que no dejó de aprovechar la situación y se apareció como si nada ante la siempre dispuesta diosa del amor. Sin embargo, ni bien se recostaron sobre el lecho, la trampa se accionó y cayó sobre ellos. La red los había inmovilizado y por más que Ares intentaba romperla, solo conseguía que el entramado los apretara aún más. Hefesto reapareció para sorprenderlos y tan indignado como podía alguien estarlo, llamó a los gritos a todos los olímpicos para que fuesen testigos de su deshonra. Las diosas, por pudor, ni siquiera se presentaron, pero los dioses se amontonaron en torno al tálamo para contemplar la brillante desnudez de Afrodita. El herrero le exigió a Zeus que le devolviera la cuantiosa dote que había dado por la mano de Afrodita, pero el rey de los dioses se negó y le reprendió por haber hecho público un asunto tan delicado, y en consecuencia, Hefesto se negó a liberar a los amantes. La cuestión se resolvió cuando Poseidón, que estaba presente, prometió hacer que Ares pagara el precio de la dote, y satisfecho con esta promesa, Hefesto los puso en libertad. Ares se marchó rápidamente a la región de Tracia, mientras que Afrodita se refugió en Chipre para purificarse en sus aguas y así recuperar su virginidad. A pesar de la humillación sufrida,
Afrodita no dejó de frecuentar a Ares, con quien terminó siendo madre de Fobos, el dios del miedo, Deimos, el dios del terror, y Armonía, la diosa de la concordia. También se menciona a Adrestia, el espíritu de la venganza y la retribución, como hija de Ares y Afrodita. Sin embargo, Adrestia terminaría confundiéndose con Némesis. Tradiciones posteriores harían de Afrodita madre de Eros, el travieso dios del amor, ya fuera por sí sola o con intervención de Ares. Una versión que contradice la tradición hesiódica en la que Eros era un ente primigenio surgido del caos. Por esta razón, ya desde la antigüedad se buscó diferenciar al Eros primordial y promotor de la vida del caprichoso Eros, hijo de Afrodita. De todas formas, existen tantas genealogías posibles para Eros que daría para todo un vídeo. Aún así, podemos mencionar un mito sobre su nacimiento, atribuido a Simónides de Ceos. Se cuenta que cuando Eros nació, Afrodita tuvo que ocultarlo en la isla de Chipre, ya que Zeus quería eliminarlo, sabiendo de lo que este dios sería capaz. En aquella isla fue criado por las manías y los animales salvajes, razón por la cual se convirtió en un dios que actuaba sin pensar. Zeus finalmente le perdonaría la vida y Afrodita le regalaría una aljaba llena de flechas, algunas con puntas de oro y otras de plomo. Las primeras causaban el amor, mientras que las otras el rechazo. Eros pasaría a integrar un grupo muy variopinto relacionado con las cuestiones amatorias, grupo que adoptaría de él su nombre. Me refiero a los Erotes. Además del dios del amor, también estaban Hímeros, el dios de la pasión y el deseo, nacido de Afrodita sola. Anteros, el dios del amor no correspondido, hijo de Afrodita con Ares. Potos, el dolor que causa el amor ausente, hijo de Ares y Afrodita, o bien de Céfiro e Iris. Edílogos, el dios de la adulación, hijo de Afrodita y tal vez de Hermes. E Himeneo, el dios de las bodas, hijo de Apolo con una de las musas, o bien de Apolo con Afrodita. Todos ellos forman parte del numeroso séquito de Afrodita, junto con las Cárites y a veces las Horas. Afrodita no engañaría al pobre de Festo solamente con Ares. Muchos otros dioses se acostarían con ella, como Hermes, por ejemplo, con quien fue madre de Hermafrodito, un dios menor que terminaría fusionándose con una ninfa, teniendo así el sexo de ambos. Y Tique, la diosa de la fortuna, aunque se dice que también pudo haber sido hija de Océano y Tetis, de Prometeo e incluso de Zeus. Algunas fuentes también hacen de Peito, la diosa de la seducción, hija de Afrodita y Hermes, aunque también pudo haber sido con Dioniso o con Prometeo. Como se ve, Afrodita siempre ha sido una diosa muy ocupada. Cabe preguntarse ahora si Hefesto, tras enterarse de las muchas infidelidades de Afrodita, siguió con ella o la repudió. La respuesta es que, pese a todo, estaba demasiado enamorado de Afrodita como para repudiarla. Sin embargo, eso no le impidió a Hefesto que mantuviera sus propias aventuras con algunas ninfas. Así, por ejemplo, yació con Cabiro, una ninfa de su amada isla de Lemnos, hija del dios marino Proteo, y con quien fue padre de los Cabiros, unos dioses menores poco conocidos que serían adorados en Samotracia. Otra amante de Hefesto fue la ninfa Etna, que dio a luz a los Palicos, unos espíritus tónicos que representan las aguas termales y los Kéiseres, aunque también pudieron haber sido engendrados por Zeus. Para ir terminando, hablaremos del hijo que Hermes tuvo con una ninfa, aunque, a decir verdad, existen tantas genealogías para este dios que tal vez merezca un vídeo para él solo. Estoy hablando de Pan, dios de los rebaños y la fertilidad, y señor de los pastores. Según la versión más conocida, una vez Hermes se encargó de cuidar el rebaño del rey Dríope, aunque, más que arriar ganado, procuró seducir a la hija de este, que pronto terminó embarazada. A su debido tiempo, la muchacha dio a luz con mucha ilusión. Sin embargo, lo que salió de su vientre no fue sino un engendro de la naturaleza. Parecía un niño normal de la cintura hacia arriba, pero en la cabeza tenía pequeños cuernos, y en lugar de piernas tenía patas de cabra cubiertas por una espesa mata de pelo negro. La hija de Dríope había parido al primer sátiro, y aterrada lo abandonó en el bosque. Al enterarse, Hermes fue a buscarlo, y tras dar con él, lo cubrió con una piel de liebre y se lo llevó consigo al Olimpo para presentárselo a los demás dioses. Y debido a que a todos les causó mucha gracia su aspecto, se le puso el nombre de Pan.
Pero a los seres de la naturaleza no les agrada la vida de los dioses y prefieren los campos y los bosques, razón por la cual Pan nunca habitó en el Olimpo. Debido a su frenético apetito sexual, bien pronto Pan comenzó a esparcir descendencia. Se dice que el primer hijo que tuvo lo engendró con una ninfa del monte Licón llamada Eufeme, que había sido niñera de las musas. De esta relación nació Crotos, un sátiro que fue muy querido por las musas y que tras su muerte fue elevado a los cielos nocturnos como la constelación de Sagitario. Pan, además, fue padre de los 12 Panes, un grupo de sátiros que formarían el séquito de Dioniso, y también del célebre Sileno, que sería conocido por ser tutor del dios del vino. De este Sileno saldría la raza de los silenos o hipotanes, que eran muy similares a los sátiros, pero en vez de tener patas de cabra, eran de caballo. Cabe decir finalmente que Hermes tuvo aún 2 sátiros más como hijos. Con Zose tuvo a Agreo y con la dríade Penélope tuvo a Nomio. Ambos pasarían a formar parte del grupo de los Panes. A lo largo de estos 3 últimos encuentros hemos mencionado muchos dioses, pero he dejado deliberadamente fuera a 2 de ellos. Me refiero a Dioniso y Perséfone. La razón es que los mitos de ambos son muy representativos y merecen todo un vídeo para tratarlos en profundidad. Los dioses olímpicos solían ser considerados en número de 12, aunque a veces sus nombres variaban dependiendo de la época y la narrativa de los mitos. Pero, en definitiva, los olímpicos fueron Zeus, el rey de los dioses; Hera, la diosa del matrimonio; Poseidón, el señor de los mares; Deméter, la deidad de los cultivos; Apolo, el dios de la luz y la profecía; Artemisa, la diosa de la caza; Ares, el dios de la guerra; Atenea, la diosa de la sabiduría y las artes; Hefesto, el dios del fuego y la forja; Afrodita, la diosa del amor y el deseo; Hermes, el mensajero de los dioses; y Hestia, la diosa del hogar, quien, tras el advenimiento de Dioniso, cedería su trono a favor del dios del vino. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de los demones de la mitología griega. Si les gustó el contenido pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairete.